Ahí. No. Buenas tardes para todos y perdón por la demora, pero es una complicación con Facebook en mi celular y tuvo que venir Profeta corriendo estamos haciéndolo con el celular de él. Así que el enemigo se había puesto obviamente furioso porque no quiere que compartamos lo que Dios quería hablar hoy, lo que quiere hablar hoy, porque lo vamos a hacer igual. Eh, Así que bueno, disculpen, la verdad, no. Es algo que estaba fuera de todos los planes. Eh, Damos la bienvenida a todos los que están llegando ya, los que se van sumando. Eh, Esto no nos robó un buen rato de tiempo, pero vamos a tratar de aprovecharlo con la ayuda del Señor. Así que bienvenidos todos. Gracias por estar. Y desde todo lugar, donde dentro del país, de fuera del país, los que lo están viendo ahora, los que lo verán después. Y en nuestra oración que la palabra que vayas a recibir hoy de tu corazón, porque Dios ya te ha preparado, por eso estás ahí con hambre, con sed de Dios, y haga esa palabra, haga aquello para lo cual el Señor la envía, específica puntualmente en tu vida, no es un mensaje más, ni porque estamos en Pascua, ni porque no, estamos en otra cosa, en otra atmósfera, que ahora vamos a hablar de eso con la ayuda del Señor. Entonces la oración es que llegue directo a tu corazón y produzca aquello para lo cual Dios te la envía para este tiempo, para esta etapa que estamos viviendo como personas, como humanidad, también como ni hablar como iglesia del Señor, ¿no? Entonces, esta palabra involucra muchas cosas, palabra de ánimo, palabra de exhortación, eh, de favor de parte de Dios, pero también de corrección. Vivimos, es un tiempo tan especial y hoy hablamos de la Pascua, de la resurrección del Señor, ¿verdad? Y el Señor no es casual que estén pasando estas cosas en el planeta en plena Pascua. En aquella encierro que Dios le dijo al pueblo de Israel que se quedara guardado en las casas, nunca había pasado desde aquel tiempo hasta el día de hoy que en la Pascua hubiera que pasarlas todos adentro encerrados en la casa. No, no es casual tampoco. Entonces, este es un tiempo de resurrección de su iglesia, en términos generales, la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Dios está resucitando cosas en su iglesia, porque algunas cosas habían muerto espiritualmente en la vida de su iglesia. Y el Señor no dijo que celebráramos su dolor o el dolor de su sufrimiento, como muchos quieren solamente recordar que sí tenemos que hacerlo, sino el poder de su resurrección. Y la iglesia, en los años atrás, en la mayoría de los casos, la iglesia había sido, cuando hablo de iglesia, hablo de las personas, los creyentes, los hijos de Dios, una cosa adentro de la iglesia, dentro de las reuniones, otra cosa en la calle, otra cosa en sus casas. Todo apariencia, cosas que no agradaban al Señor, y así le seguíamos dando para adelante. Pero este es un tiempo de limpieza para toda su iglesia. Y como dije, no es casual que coincida con la Pascua, porque es un tiempo de libertad, es un tiempo de salir de la esclavitud, del pecado que está dentro de la iglesia, que trae muerte a una vida como la que el Señor desea que su iglesia viva. Entonces, yo quiero llevarte ya directamente a avanzar rapidito porque, como dije recién, la hora se avanzó por causa del desperfecto. La palabra, te invito a que abras tu Biblia allí en el Salmo 95 y dice la palabra de Dios: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande
y Rey grande sobre todos los dioses. Acordate de esto. Porque en su mano están las profundidades delante de la tierra, y en las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, porque él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Venid adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y ahora escucha otra vez con atención. Si oyereis hoy su voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. 40 años, dice, estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divagan su corazón, no han conocido mis caminos. Por tanto juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Padre, ahora en el nombre de Jesús yo te ruego que me des las palabras exactas, que vengan de ti, Señor, para poder hacer entender al pueblo, a los hermanos, a los amigos que nos están viendo en este momento y lo verán después, cuál es la hora exacta, cuál es el momento exacto que estamos viviendo. Padre, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. No sé si usted recuerda, los que obviamente son de la congregación, el tema con el cual comenzamos el año, ¿verdad? Cuidar el templo, tener un cuerpo saludable, vamos a tener una congregación saludable. ¿Y de qué se está hablando? De que comenzó todo esto del virus, de la salud, la salud, la salud, la salud. Lo prioritario hoy en el planeta ya dejó de ser el dinero, para muchos, la gran mayoría dejó de ser sus proyectos, sus planes, sus cosas. Hoy lo principal es hablar de la salud. Y estamos en medio de esta crisis global. Y la pregunta por excelencia que la mayoría se hace, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, nos permite atravesar por esto? Y con esa pregunta, escuchen bien, muchos que hacen esa pregunta tiene escondida esa pregunta un reproche hacia Dios. Y normalmente ese tipo de pregunta le hacen los orgullosos. Porque la Biblia dice que el vaso, el jarrón que hace el alfarero, nunca puede pedirle explicaciones al alfarero. Y nosotros pretendemos que Dios nos dé explicaciones por qué permite que las cosas pasen. Y preguntarle a Dios por qué nunca resulta ser una pregunta sabia. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el creador, Él hace como quiere, de la manera que quiere. Y no tiene por qué darnos explicación. Además, Él sabe perfectamente lo que está haciendo y por qué lo está permitiendo. Pero una cosa sí es cierto, que Él tiene un propósito definido. Esto no está pasando porque al diablo se le antojó, porque las cosas, los laboratorios, porque haya habido intervención humana y diabólica ambas. Acá hay un propósito de parte de Dios para con todo el planeta. Entonces, en vez de preguntar por qué, la pregunta correcta siempre será ¿para qué, Dios? ¿Por qué? Porque cuando uno pregunta para qué, lo que está dando a entender es, Señor, en humildad y no con soberbia, en obediencia, Señor, ¿para qué nos haces atravesar por esto? ¿Qué es lo que vos querés que yo aprenda hoy, estando en mi casa durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que querés que yo cambie? ¿Qué como familia? ¿Qué querés que cambiemos? ¿Qué es lo que querés que haga? Que obviamente no estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo más importante en este momento? Lo que Dios nos está tratando de enseñar. Eso es lo más importante, lo que Dios nos está tratando de enseñar, individualmente y como congregación. Hoy está hablando de Dios a todos los creyentes en todo el mundo, con este tema. Pero hoy enfoquémonos acá, los que estamos acá, y los que nos ven aún en diferentes lugares, que ya se han unido a nosotros. Ahora, ¿qué está Dios diciendo en medio de la tormenta? En medio de esto. Nos vamos a quedar con lo que los pronósticos dicen. Usted abre las páginas de los informes televisivos o de los medios, y lo único que usted ve es muerte, 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 muerte. Ahora, ¿Dios nos está hablando de muerte? ¿Nos vamos a quedar con los pronósticos, con la
estadísticas que ellos están marcando o nos vamos a quedar con lo que el Señor está queriendo enseñar? No negamos lo que está pasando, no negamos lo que está pasando, pero ¿qué Dios está queriendo decirnos con esto? A Dios no le tomó por sorpresa, Él ya lo sabía, y si lo permitió es por algo. Y eso es lo que tenemos que descubrir nosotros en este tiempo. ¿Para qué, Señor? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? ¿Qué cosas hay en mi vida todavía que no deberían de estar? Ahí está lo importante. Entonces, ahí en el Salmo dice que Dios estuvo 40 años disgustado con su pueblo, porque es un pueblo quejoso, murmurador, criticón, un pueblo inconforme completamente. Entonces Dios tuvo que hacer al final de ese periodo de tiempo una limpieza. Y usted sabe que el año 2020, si usted lo suma, da 40, ¿no? Y cuando usted ve el 40 en la Biblia es limpieza. Y lo que estamos viendo ya estamos viendo. Y usted lo va a ver cada vez mayormente a medida que pasen los días. La mano de Dios limpiando y transformando corazones de los creyentes. Así como también atrayendo hacia Él a aquellos que no querían saber nada con Él y muchos de los que se habían alejado de Él van a volver. Ahora también en esta etapa, muchos van a seguir al Señor, pero otros no. Otros ya ni siquiera vendrán después. Es así, porque era la excusa que precisaban. Una cosa como esta, no tan, quizás no tan grande, pero una excusa, siempre con excusas, siempre con argumentos, que no puedo estar, que se me hizo tarde, que tengo esto, que estoy cansado, que estoy lo otro, que estoy acá, que ese tipo de gente ya no va a volver. Hay mucha gente que va a aprovechar esto para no volver. Pero hay muchos que van a venir corriendo a adorar a Dios cuando el día que se abran las puertas. Ya algunos ya han entrado, y algunos ya están ahora. Algunos ya están, se han unido a la red por la cual estamos anunciando el Evangelio. Entonces, usted va a ver una transformación de cosas sucediendo ya y otras que van a suceder. Pero acuérdense, muchos van a venir, muchísima gente va a venir corriendo, esperando deseoso el día de entrar y adorar a Dios de otra manera muy diferente, porque ya lo está haciendo ahora. Pero va a haber otros que no, hay otros que no volverán. Ahora, la cuarentena, en realidad no es una cuarentena, este tipo de virus es 15 días. Cuarentenas apareció con un virus llamado ébola. Ese sí tiene un ciclo de 40 días y 40 noches. Ahora, ¿por qué Dios está usando, o por qué se está usando cuarentena en esta pandemia? Porque Dios lo quiso así, porque Dios le está diciendo a su iglesia en todas las naciones del mundo, es tiempo de ser limpiado, es tiempo de ser transformado, es tiempo de que nuestros corazones cambien de una buena vez por todas. Es tiempo de que entiendan que Dios dijo hasta acá, ya está, basta de vivir de esa manera, livianamente, light. Durante los últimos, que me acuerdo, 2, 3 años, 4 años, por los diferentes siervos de Dios, Dios hablando de la gente sin compromiso, la gente tibia, la gente que le da lo mismo una cosa que la otra, estar que no estar, hacer que no hacer. Bueno, esto sumado en todos los creyentes en todo el mundo, delante de Dios, imagínate cómo el Señor estaba. Entonces, el Señor dice, bueno, es hora de cambiar. El fin está más cercano que nunca. ¿Y cómo está mi iglesia? Con un divague, muy desenfocada, muchas veces congelada, con letargo, como Dios ha hablado en los últimos tiempos, y en algunos casos extremadamente materialista. Mi trabajo, mi tiempo, mi. Y obviamente muy poco y casi nada de compromiso con Dios, con el Dios que le da la salud, con el Dios que le da la vida, la salud, con el Dios que le da el trabajo, con el Dios que lo bendice y lo prospera. Gente que dejó de tener al Señor como primer amor y ha puesto su amor en otras cosas. El primer amor, aquel cuando uno se entregó al Señor y lo recibió como el Salvador y el Sanador y el Libertador, se enfrió. Ese amor se enfrió y eso se nota.
Cuando la gente saca el repertorio durante tantos años, sacando el repertorio de excusas, de argumentos, de razonamientos y de razones que no sirven para nada, el Señor dijo hasta acá. Entonces, es una realidad cuando un cristiano se enfría, espiritualmente hablando, ya no gana alma, ya no le habla a nadie, ya no testifica del Evangelio. Es uno de los primeros síntomas. Y eso es lo que estaba pasando. La gran mayoría de los cristianos solamente iba a la reunión, pero no le testifica a nadie del amor de Dios. Otro de los grandes temas también, en general, gente con problemas para, Dios los bendijo, Dios los prosperó, los sanó, hizo milagros en su vida, le salvó el matrimonio, le sanó un hijo, no sé, tantas cosas que hizo Dios, pero tienen un drama bárbaro para honrar a Dios con sus bienes. Discuten si el diezmo sí, si el diezmo no, si la ofrenda, si esto, si lo otro, si el sembrar, cuando Dios les dio todo. Y eso es un tema, es un síntoma de enfriamiento. Otros síntomas de enfriamiento, como dije, creo hace 1 o 2 sábados atrás, el cristiano se ha vuelto crítico, perseguidor de los demás. Alguien se equivocó y le dan con todo. No aman, no perdonan de corazón, son implacables con el que erra y se equivoca. Son implacables. Y todo eso ha subido delante de Dios. Todo eso, ¿usted crees que Dios ha quedado sin observar todo esto? Una de las características mías es ser reconciliador. El Señor creo que me ha dado esa característica, no sé. Tratar siempre de juntar aquello que la gente partió. Tratar de unir, tratar de ser alguien que pueda unir. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Ahora, nosotros venimos de la edad nuestra y algunos más, de un evangelio donde buscábamos a Dios de corazón. Pasamos horas en la presencia de Dios, buscando al Señor, estudiando su palabra. Cada ratito de tiempo libre, allí estábamos de cabeza, de rodillas en la presencia de Dios o preguntándole al Señor, leyendo, estudiando, buscando, meditando en su palabra. Hoy le preguntas a un creyente, ¿cuántas veces le he dicho, has leído la palabra? Le dije leído, no dije que me metía a hablar con Dios. Dije, sí, leí un capítulo, leí unos versículos y has orado, has buscado, Dios te ha podido hablar. Y no, y muy cansado, estoy muy ocupado, mi mente está muy... Y todo esto fue subiendo. Tú lo hablabas conmigo o con algunos de los otros pastores o líderes, contestabas de esa manera, pero ¿quién pensás que lo estaba oyendo? El Padre. El Padre lo estaba oyendo. Entonces, ¿dónde está la intensidad? Cuando uno es intenso en algo, ese algo se vuelve parte de uno. Cuando vos sos intenso con Dios, Dios se vuelve parte activa en tu vida. No hay tiempo para frío, siempre va a estar con fervor. Sí, con problemas, con situaciones, con cosas, pero a eso fuego de Dios adentro va a estar siempre. Entonces, cuando vemos que el pueblo de Dios no entendía esto, lo vemos en los relatos bíblicos, tenía una manera de vivir que desagradaba a Dios, Dios los paraba y los frenaba. Entonces, dice que Dios, el Señor estuvo disgustado con el pueblo por 40 años. ¿Nunca te preguntaste si el Señor estaba agradado de cómo estabas llevando tu vida cristiana hasta que esto comenzó? ¿O si estaba desagradado? ¿Por qué hay que pedirle? ¿Por qué había? Ahora sé que eso no va a pasar. ¿Por qué había que pedirle a la gente? Tome compromiso, entregue su vida, conságrese, dele tiempo al Señor. ¿Por qué? Ni a la mala, ni metiendo presión arriba. Mucha gente quería tomar compromiso con Dios. Por eso dije el otro día también que ahora se va a saber quién es el Señor y quién no.
Por eso le dice, si oyeres hoy su voz, le dice, no endurezcas tu corazón. Dios está volviendo a hablar otra vez a través de esta situación que estamos viviendo. Por eso el Señor estuvo hablando antes de que pasara esto. El Señor vino hablando por años, años, años vino hablando lo mismo. Diferente forma, diferente tema en el mensaje, pero en el final era llamar a sus hijos a una relación más profunda con Él, a un conocimiento mayor de su amor, de su presencia, de su poder. ¿Para qué? Para que lo manifestara en el mundo, a los perdidos, a los enfermos, a los que estaban oprimidos. Entonces, en el Salmo 32, Dios, lo he mencionado tantas veces últimamente, ¿no? Porque una palabra que Dios me ha hablado muy fuerte a mí. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Dios siempre, siempre el Padre hablando con sus hijos. Te haré entender, hijo, si me querés escuchar. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que tenés que andar. Pero no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Entonces, esto es muy, muy particular. Este tema es muy particular. Y es mi oración que Dios te revele en esta palabra, porque sin revelación, sin traerte a la luz, no vas a entender por qué Dios está permitiendo que estas cosas pasen y por qué te llegó una apretura en la familia o en lo económico o en esto o en aquello, en lo otro. Porque tenés que pasar por esto. Dice lo primero del Salmo 32 es: yo te voy a hablar y te voy a instruir, te voy a guiar. Pero el tema es que te dejes guiar. El tema es que aprendas que de esta situación, no, el mundo no va, el planeta ya está diciendo toda la gente, no va a ser lo mismo. La humanidad no va a ser la misma después de esto. Por todo lo que ha movido, no solo por el virus, sino por todo lo que se ha movido. Y como dije el otro día, muchos ídolos se cayeron. Muchos ídolos se cayeron. Entonces, el Señor ha venido hablándole a su iglesia durante muchos años, pero la iglesia en su gran mayoría, no todos, en su gran mayoría no escuchó. La iglesia los creyentes siguieron viviendo como si tal cosa, y cuando era tiempo de predicar, se iban para fiestas, se iban para esto, se iban para lo otro, salían para acá, para allá. Para eso todo había tiempo. Tiempo de orar no había, pero de pedido de oración sí. Tiempo de buscar la presencia de Dios para que Dios le hablara no había, pero sí necesito una palabra de Dios, mándeme una palabra, padre, pastor, hermano o profeta. Y ese tiempo de ver, bueno, qué es lo que, Señor, a ti te agrada y qué es lo que no te agrada. Es un tiempo de limpieza. La iglesia no le hizo caso. Entonces, ¿qué te voy a repetir otra vez? Porque es importante, Dios está tratando con nosotros. Dios está tratando contigo ahora, en el hoy. Dios está tratando contigo. No mires el virus. Mira que Dios está tratando contigo. Algo puntual. Dios está queriendo que escuches lo que está diciendo y que comiences a preguntar, Señor, ¿qué querés que yo haga? Señor, ¿qué necesito ya dejarte que me cambies? Esto es serio. Esto no es un mensaje más. ¿Por qué? Porque muchos creyentes han estado divagando entre dos opiniones, entre dos, en poco el mundo, las cosas, mis cosas, mi yo, mi, y Dios. Y en algunos casos Dios, si tengo tiempo. Si me siento con ganas, si el viento, como digo siempre, he dicho tantas veces, si el viento me sopla a favor, entonces Dios necesito. ¿Qué hizo Dios cuando cayó el diluvio? El pecado había llegado, el olor a pecado había llegado hasta sus narices y lo que Dios hizo fue barrer de la tierra, lavar la tierra con el agua durante 40 días y 40 noches lloviendo. Entonces, este 40 es un periodo
donde Dios ajusta las cosas y saca de nuestra vida la cosa que Él no quiere. O la saca o la saca. Ahora, no sé, mejor que vos hoy reconozcas, yo necesito, Señor, en este tiempo, esa transformación que tantas veces yo no permití que hicieras en mi vida. ¿No será que mejor ores de esa manera, que sigas pidiendo por esto y pedir por aquello y pedir por lo otro? ¿Por qué? Porque Dios quiere entrar, en lo que hablaré en la próxima, Dios mediante, Dios quiere hacer que entremos en el nuevo, acordate esta palabra, el nuevo pacto. Entonces, quiero, no me agrada mucho decir esto, pero cuando las reuniones se reinicien, lo debo repetir, hay algunos que ya no van a estar más. Y otros muchos. Y gracias a Dios, porque tengo esa confirmación, que otros muchos, como ya los veo en las redes, van a venir corriendo a entrar al nuevo pacto con Dios. Y si tiene oído, dice la palabra, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No al edificio, Dios no le habla al edificio, Dios le habla a su, y cuando habla de iglesia, habla de nosotros, los creyentes. Entonces, hay muchos que lamentablemente en esta situación no le hacen caso, no le importa lo que Dios tenga que decir. He preguntado a algunos y no he tenido tiempo de ver los mensajes. Están en la casa, pero no tienen tiempo de ver los mensajes. Sí vi un pedacito por lo menos son honestos, ¿no? Gracias a Dios son algunos. Entonces ya directamente ya se desvincularon, se salieron del cuerpo. No les interesaba ya de antes. Esto simplemente lo que fue la excusa que necesitaba. Estás en tu casa hace tanta cantidad de días y no tenés una hora de estar en tu casa para poder meterte a escuchar palabra de Dios. ¿Cómo pensás que Dios, el Padre, está recibiendo eso? Porque no me estaban contestando a mí, estaban hablando a Él. Entonces sería tan triste, como dije hace unos días atrás, sería tan triste ver que un cristiano, llamado cristiano, después viendo todo lo que está pasando, terminada esta cuarentena, se enfríe completamente en vez de estar más lleno de fuego, de la presencia de Dios y meterse en una nueva consagración como si recién se convirtiera al Señor. Qué tristeza sería, ¿no? Alguien me ha dicho, pero pastor, dice, y si después de esto hay gente que no quiere venir a la iglesia y... Bueno, déjalos. Ya tomaron su decisión, ya tomaron su decisión. Pero los que son de verdad, los que están aprovechando este tiempo, yo te digo, van a salir del encierro, van a salir del encierro con una gloria mayor, con una gana, con un fuego, con un deseo mayor de buscar de Dios y estar en su presencia y reunido con los hermanos, porque ahora vas a valorar realmente qué significa eso. Porque hay gente que no permite que Dios los moldee, que Dios los trate. No lo estaban permitiendo antes. Ese es el tema, que ya no lo estaban permitiendo antes. Por eso dice, si oyeres hoy mi voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Las situaciones, hermanos, en la vida, esta porque es mayúscula, pero las situaciones en la vida de un creyente o te enternecen para con Dios o te endurecen el corazón y se lo cerrás a Dios. Y tristemente hay mucha gente que va a seguir condenando, criticando, persiguiendo en las redes, enemistado con los hermanos, en orgullo, rebeldía con los pastores. Cuando esto no ha entendido absolutamente nada, nada. ¿De qué cosa? ¿Cuál es la gravedad de esta situación a nivel mundial? No he entendido nada, pero otros sí. Hay gente que está tan metida en Netflix, por ejemplo, que ni se acuerdan que existe la oración. Pero doy gracias a Dios que no todos, que va a ser mayoría los que van a correr, ya están corriendo
y buscando el Señor. Y como dije hace un rato, ¿por qué el Señor ha permitido esto? Porque como iglesia del Señor, como cuerpo de Cristo, no hemos valorado nada, no hemos apreciado lo maravilloso de todo lo que Dios nos dio. No lo hemos apreciado. No lo hemos apreciado. Y hay algo claro, que cuando vos algo no lo apreciás y no lo valorás, lo perdés. Nosotros tenemos, cuántas veces lo he dicho también, docenas de veces, tenemos la unción de Dios, todo lo unción, revelación, unción, tenemos templo, tenemos alabanza, tenemos adoración, tenemos esto, tenemos aquello, programas y sistema y cosas. El apóstol Pablo no tuvo nada de eso y sin embargo con el Evangelio llegó a pie, llegó a cubrir todo el territorio la zona donde él estaba. Nosotros tenemos tremendos líderes, tremendas hombres y mujeres de Dios dentro de la red, fuera de la red. Tenemos todos los medios. Dios nos ha dado tanto, pero no lo hemos apreciado. No le hemos, repito, dado valor. Y a lo que vos no le das valor lo perdés. Entonces Dios por un tiempo ha quitado esto. Algunos le daban valor a estar reunidos nomás en la iglesia. Le daban valor a la palabra predicada en la iglesia el resto de la semana y del mes, en algunos casos. Le daban valor solamente a estar en el altar y la música y el canto y bueno, y de repente Dios lo saca. ¿Para qué? Para que dejes tu distracción y te concentres en Él. Una iglesia en general no tiene respeto. Es impresionante que uno no, la falta de respeto hacia Dios y hacia los líderes, en cómo, en sus expresiones, en la forma de conducirse y en muchas expresiones. Ah, pero pastor, dame un mensaje de Pascua. Yo te estoy dando un mensaje de Pascua. Porque la resurrección, la muerte y la resurrección del Señor no es un juguete, no es un templo, no es una reunión, no es un tiempo de pasarla lindo y pasarla bien y que me ayude y que me bendiga. Y claro que Dios lo hace, pero no es eso. El poder de la resurrección es el que venció a Satanás y todos sus poderes para que el pecado no gobierne más sobre nuestras vidas. Vamos a lo que es la Pascua. Sí, en aquel tiempo fue la libertad, la Pascua inicial fue la libertad de salir de la esclavitud que representaba Faraón y Egipto. Pero cuando Jesús ahora muere y resucita, es para librarnos de Satanás y el pecado, el poder de Satanás y nosotros. Pero debo decir, en la gran mayoría hay gente a nivel general, falta de reverencia para con Dios mismo y para con las autoridades espirituales que Dios colocó. Y si no, esto es muy fácil. Solo tenés que mirar las redes y date cuenta. Gente que no tiene la más mínima autoridad espiritual, hablando, llamando esto y del otro, y juzgando y criticando y diciendo que este es falso, y que el otro es ladrón, y que el otro es acá, y que el otro es allá. ¿Querés algo más? En plena Pascua. Muchas veces en las reuniones. Cuando Dios está hablando, no el pastor, Dios está hablando. Cuando el profeta está hablando, Dios hablando a través del profeta. Gente conjugando con los celulares. Cristianos contestando mensajes. En plena reunión levantándose y saliendo para afuera con el celular para hablar. Es una falta de respeto. Porque han tomado como habían tomado la reunión como un club, que entro y salgo a la hora que quiero, vengo cuando quiero y si no quiero no. Y encima todavía con ese tipo de cosas. Pastor, estamos en Pascua, sí, justamente. Vos si estuvieras parado frente a la tumba hoy del Señor, ¿actuarías de esa manera? Si hoy supieras y fueras a la tumba,
¿Qué entrarías a tomarte una selfie con la tumba vacía? En vez de decir, wow, que llena de un temor de Dios profundo, pero también de una alegría. El Señor resucitó. Yo también ahora tengo vida eterna. Yo ahora también, ahora el Señor me libró del pecado. El Señor me libró del poder del pecado, el poder de Satanás sobre mi vida. ¿Cómo sería tu reacción? Bueno, la misma que tenés ahora. La misma que estás teniendo ahí ahora. Se terminó el tiempo de andar mirando a los hermanos, cómo visten, qué hacen, qué no hacen, dónde fallaron. Cosas absurdas de cristianos o cristianas tomándose selfie con poses que no agradan, como dije hace unos días atrás, ¿no? Egoísmos, envidias, críticas, murmuración, etcétera, etcétera. Entonces, si no estás mirando lo que tenés que mirar, te vas a confundir. El mundo se le derribaron, como dije, todos los ídolos del deporte, de música, celebridades, todo se derrumbó, la política se derrumbó, el dinero se cayó. Veía una foto hace unos días atrás de en Italia, dinero tirado en las calles, dinero literalmente tirado en las calles, justo ahí en la zona de Lombardía, se cayó el ídolo. Y en la iglesia, ¿qué pasó? Se detuvo, la iglesia no se detuvo, lo que se detuvo fue el modelo de las reuniones a las que muchos era un fardo, un peso, llegar hasta la casa de Dios, llegar más amargado y triste, pero no por los problemas, sino porque tenía que ir a la reunión, que llegar con un gozo, con alegría, voy a reunirme, estar con el Señor, voy a estar con mis hermanos, voy a recibir palabra que necesito, voy a ser transformado, voy a poder bendecir a otros. Se detuvo todo eso, porque no era valorado, para la mayoría no era valorado, para otros sí. Entonces Dios tiene que limpiar para luego poder usarnos. Dios tiene que estar limpiando su iglesia. Todo lo que era amistad con el mundo va a salir, sí o sí va a salir, porque el reinicio no va a ser igual. Todo lo que es amistad con el mundo, que me agradan las cosas allá y esto y lo otro, eso ya no va a correr más, porque no va a poder soportar lo que Dios está haciendo ya dentro, reinicie, no solo acá, en todo lugar. Que los cristianos tengan una real entrega auténtica, genuina, verdadera. Y no haya que andarlos empujando y diciendo, ore, y venga a la reunión, y no falte, y ya está. Se habló mucho sobre eso. Dios habló mucho sobre eso. Ya no se va a hablar más, porque ahora el que viene, viene, y el que no viene porque eligió ya su camino, por fuera de Dios. Espero que no seas de esos. Pero hay muchos que son intensos y van a seguir más intensos con Dios. Como dije también, gente que, por eso la limpieza, ¿no? Gente que no ayunan, que no velan, están algún tiempo en la presencia de Dios, no testifican, no siembran en la obra, conflictos, como dije, para dar sus diezmos, sus ofrendas, no leen la palabra, pero sí tienen mucha televisión, mucho Facebook, mucho Instagram. Ah, para eso y para poner dinero en esas cosas no hay ningún problema. Dios dice, bueno, esto hay que limpiarlo. Entonces el para qué es el periodo probatorio y de limpieza, porque luego Dios nos va a llevar a la abundancia en este tiempo. Si tu corazón se prepara para eso, Dios nos va a llevar a una abundancia, pero no solo cuando hablo de abundancia seguramente se te vino el signo de peso, no, 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 una abundancia de vida como persona y como presencia de Dios como nunca antes. Hombres y mujeres van a ser levantados con una consagración y una entrega a Dios nunca vista. ¿Y sabes por qué es la palabra iglesia? ¿Ah? Del griego es la palabra eclesia, que significa los llamados afuera. Dios está llamando afuera de aquel sistema anterior, hasta hace 20 días atrás, un mes atrás, a los verdaderos llamados para Él.
Ahora vas a saber lo que es un llamado. Gente que va a estar viviendo en santidad, sin corrupción, para derribar toda opresión diabólica, toda obra de las tinieblas. Gente que va a apreciar lo que Dios le da y para qué se lo da. ¿Y sabe lo que ha pasado en estos? Me estaba enterando, y no, de los nuestros, no tanto, de afuera. Cantidad de cristianos que apuntaban a su negocio o que apuntaban a su trabajo, pero no diezmaban, ni ofrendaban, no sembraban. De repente se quedaron sin negocio, sin trabajo, porque el diablo se los robó. Lo que era para Dios no se lo dieron, el diablo vino y se lo robó. Ellos creían que estaban ganando, pero terminaron perdiendo en estas semanas. ¿Por qué? Porque no le estaban dando a Dios lo que era Dios. Comenzando por sus propias vidas, como he dicho tantas veces, si no te das vos primero a Dios, no vas a dar nada para Dios. ¿Sabe qué fácil se nos olvida de dónde viene todo lo que tenemos? Por eso Pascua. Cuando salen de la esclavitud, hasta que Jesús llega, todos esos años, pasando todas las generaciones, hasta que Jesús llega y dice, cada vez que comas este pan y bebas esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que Él venga, haced esto en memoria de mí. Jamás el pueblo se olvidó cómo fue sacado, se olvidó de lo que, para qué fue sacado. Por eso se quedaron una cuarentena en el desierto, 40 años. Pero nunca pudo olvidarse, esa generación jamás se olvidó de lo que vio, del poder de Dios, de donde, cómo lo sacó de la esclavitud. Aquellos que han salido de la esclavitud de Satanás, el pecado, sus vidas destruidas, su salud destruida, pero comenzaron a olvidarse para qué Dios lo sacó de donde lo sacó. Entonces se olvida fácilmente de dónde viene todo lo que Dios nos ha dado, comenzando la vida, siguiendo por la salud, que es lo que te hace que puedas trabajar y hacer lo demás. Se les olvida. Este es un tiempo de recordar su resurrección, el poder de su resurrección. Entonces al final de todo tiempo, en este caso de la cuarentena, de los 40 años, hay una generación diferente que entró a la tierra prometida. Y lo que Dios nos dijo a nosotros, pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan? Pasemos al otro lado. Entonces, pero antes de pasar, ¿se acuerdan que había un proceso? Ahí estamos metidos dentro del proceso ahora, para entrar a tomar lo que Dios ya nos había preparado, en todos los ámbitos de nuestra vida, como hijos de Dios y como congregación. ¿Qué tenía que hacer Dios? Arrancar cosas que nunca uno debió tener, pero que las idolatró, ocuparon el lugar de Dios. Si nosotros estamos creyendo por tener un avivamiento y que segura viene, necesita un espacio limpio, vacío acá adentro para que Él lo llene. El fuego de Dios, la presencia de Dios, que Dios ha reservado manifestar su poder de una manera magnífica en este tiempo, encuentre por dónde salir. Entonces, Dios está haciendo en este tiempo separando quién es quién y quién no es quién. Las ovejas de los cabritos. Y esa es la realidad que ya estamos viviendo, ya, y la que vamos a vivir los próximos días. Los tibios, los que un poquito adentro y un poquito afuera, van a quedar afuera. Pero aquellos otros que se dan cuenta y entienden el para qué Dios los sacó del poder de Satanás y los sacó del poder del pecado que los tenía destruidos, y entienden para qué Dios, esa gente va a estar llena del poder de Dios. Entonces vas a decidir si Dios te mete, permitís a Dios que te meta en el reino como nunca antes, o te alejas definitivamente. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Arrepentirse, creerle a Dios. ¿Arrepentirme de qué, pastor? Del tipo de vida, light, sin compromiso,
un poquito en el mundo, un poquito en la iglesia, de ese tipo de vida, para consagrarte definitivamente con todo a tu Salvador, a tu Señor, a tu Libertador, a tu Sanador. A muchos que me están mirando, que tuvieron situaciones en las cuales Dios les devolvió la vida. Estoy hablando dentro de la congregación y fuera de la congregación. ¿Para qué crees que Dios te devolvió la vida? Y entonces esto no tiene que ver con coronavirus ni con nada, eso es el plan de Dios con la humanidad. Porque Dios nos quiere llevar a toda su iglesia en general, todo creyente sobre la faz de la tierra, a un nivel no conocido hasta este momento. ¿De qué? De relación con Dios, de consagración, de poder de Dios, porque el Evangelio necesita ser predicado sí o sí, como nunca lo fue predicado antes. Entonces, yo te hago un llamado a ti que te llamas, o que te dices creyente. Mira bien el tiempo que estás viviendo y no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Eso es lo que Dios quiere que hagas. Eso es lo que Dios quiere que entiendas en este tiempo. No te preocupes por el que no conoce a Dios. Búscalo vos para que ellos puedan ver a Dios en tu vida manifestado. Así que si alguno de los que me está mirando en esta tarde y ha escuchado lo que Dios ha hablado y no has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador y reconoces tu condición lejos de Dios, Él te ama con un amor eterno, ha provisto a través de Jesucristo que fuera a la cruz, se llevara tus pecados allí en la cruz en su cuerpo, tus enfermedades, tus dolencias, las maldiciones que estaban sobre ti, para darte libertad, para darte vida, vida eterna y libertad. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados, diciéndole a Él que lo querés como tu Señor y Salvador, dueño de tu vida y Salvador y libertador de tu vida. Y lo hace en este momento, ahí donde vos estás ahora, con tus propias palabras. También les hablo a aquellos que un día estuvieron dentro de lo que se llama iglesia, se reunían y luego se alejaron, se apartaron porque dolidos por algo, o porque simplemente decidieron no quería saber más nada. A ti que estás escuchando una palabra profética y te das cuenta que necesitas volver a Dios, allí están los brazos de Él, esperándote para cambiar aquella frialdad en una intensidad, en un poder, en un fuego que nunca antes conociste, para que le sirvas como Dios se merece, el que te ha dado la vida y la salud. Regresa al Padre, regresa al Padre. También puedes hacer esta oración ahí mismo, ahí donde estás ahora. Reconciliate con el Señor. El Señor nunca te va a rechazar. Él estaba esperando que tú te vuelvas a Él. Entrar en una nueva esfera. No es la misma iglesia que conociste hace unos años atrás. No, ya eso ya cambió. Directamente todos vamos a desconocer de alguna manera lo que la iglesia era hasta un mes atrás o algo así, con la que va a ser ahora. La iglesia me refiero en términos generales. Entonces, tú que necesitas a Jesús por primera vez en tu vida, dale lugar allí. Hablale con tus propias palabras, porque yo te hago, va a ser una repetición, pero con la sencillez de tus palabras, después de escuchar esto, decirle, Padre, sí, esta es mi condición, este es mi estado, he estado lejos de ti, yo quiero, te necesito al Salvador, necesito transformes mi vida. Dios ahí lo hace contigo. En este momento, sencillamente porque Dios no requiere de ningún tipo de rito ni cosas para hacerlo ahí, solo quiere ver que en tu corazón sea sincero. Y tú que te habías apartado y te habías alejado, corre al Señor porque ahí te está esperando, ahí al lado tuyo. Yo solamente soy el instrumento, el vínculo por el cual Dios te está hablando. Decirle que ya no querés vivir más lejos de Él, que venga y te transforme, que cambie aquella vieja mentalidad por la nueva, por la de Él. Decirle que crees en su amor, que Él te ama tanto, que crees en sus palabras. Y esas palabras contienen promesas que Él las quiere cumplir en tu vida. Y por sobre todas las cosas, decirle, yo creo en el poder de tu resurrección, eso que celebramos hoy. Porque tú vives,
yo viviré eternamente. Así habla con el Señor. Después te va a quedar la grabación, pero háblalo con tus propias palabras, porque si usan las mías. Decirle, gracias Señor por recibirme, gracias por aceptarme. Yo sé que ahora soy tu hijo. Yo sé que los que estaban apartados como pródigos, yo vuelvo a ti, Padre, y sé que me recibes con los brazos abiertos. Y ahora vamos a cerrar este tiempo con los que ya son creyentes, o por lo menos se llaman creyentes. Quizá obviamente las palabras estas te han causado ciertos movimientos en tu mente, en tu cabeza, en tu forma de pensar, pero lo peor sería no escuchar que Dios te está hablando. Es tiempo de levantarnos. Sí, ya está, ya el tiempo ya está, ya es, no es que va a venir, ya es ahora, ya empezó, mejor dicho. Es tiempo de salir de ese letargo espiritual en el que el enemigo te había colocado. Es el tiempo que dejes la tibieza espiritual, ese plafón, bueno, así la vida, y echándole la culpa a uno, y cuestionando otras cosas, y mirando todo con ojos naturales. No, Dios te quiere abrir los ojos espirituales. ¿Cómo podés ver cómo podés recibir el poder de la resurrección si tus ojos espirituales están cerrados? Si solo lo ves con los ojos naturales, vas a celebrar lo que celebra el mundo. Sí, la Semana Santa, de santa para ellos no tiene nada. La resurrección, sí, resucitó, pero para mí, ¿qué? Natural, no vas a recibir nada. La resurrección es un poder sobrenatural, porque fue sobrenatural resucitar a Jesús entre los muertos. Pero el mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos está en ti, está en mí. Así dice la palabra. Esta situación te grita la palabra de Dios a tu corazón. Entonces, si vos lo permitís que este tiempo seas transformado, hay una gloria reservada para aquellos que se dejan tratar por el Señor. Que el Señor los limpie. Señor, límpiame. Señor, límpiame. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos los que han escuchado esta palabra. Señor, aunque el enemigo la quiso tapar desde inicio, quiso cortarla, gracias, Padre, porque pudo ser soltada. Yo sé que ha llegado y llegará más profundo todavía en los corazones y también en aquellos que lo verán después en diferido. Señor, que esa unción fluya, que esa unción llegue, esa palabra, Señor, siga ahora trabajando, trabajando, porque tu palabra fue enviada para algo que tú específicamente, Señor, la querías enviar. Ahora esa palabra trabaje y trabaje en las vidas, en los corazones, y eso permita la transformación, la limpieza para transformarse en creyentes que nunca fueron. Llenos del poder, llenos de fuego, llenos de unción. Y Señor, si hay algún enfermo ahora entre los que está escuchando y los que lo verán después, Señor, yo envío palabra de sanidad sobre ellos. Sean sanos en el nombre de Jesús, porque Jesús en la cruz llevó en su llaga y herida y dice, fuimos nosotros curados. Por su llaga y herida fuimos nosotros curados. Recibe la sanidad, recibe la salud espiritual, recibe la transformación. Y si hay alguno que está atado por diferentes vicios, cosas, trabajos de brujería, de hechicería, yo declaro ahora palabra de libertad. El poder de la resurrección te saca de ahí. Si tú le permites al Señor ahora, te saca de ahí. Se han echado fuera todo espíritu inmundo, toda obra demoníaca sea cortada ahora en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Por el poder de que hay en la palabra, por el poder de la resurrección del Señor, en la sangre vertida en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, en esta tarde. En el nombre precioso de Jesús. Y ahora quiero invitarte a que continúes siguiéndonos en las redes sociales. Esto va a estar subido a YouTube, para que puedas continuar escuchando la voz de Dios a través de los diferentes mensajes que se van dando semanalmente, para que puedas continuar seguir siendo edificado. Esto no para, que no te quede aquí. Edifícate en la fe, porque es tu victoria, nuestra victoria. No te quedes. Continúa. Entiende el tiempo que estás viviendo. Dios te bendiga. El Señor te ama mucho.